Pregunta del día: ¿qué lecciones sobre la fe y la resistencia frente a la persecución podemos aprender de la vida y la obra de Martín Lutero según se describe en el capítulo 7 de El conflicto de los siglos? El conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. Introducción. En este capítulo, se describe la lucha de Martín Lutero por la Reforma protestante y la reacción violenta del papado. A través de la oración y el estudio de la Biblia, Lutero desafió las tradiciones y supersticiones de la Iglesia romana, desencadenando un movimiento que llevó a una transformación espiritual en Alemania y más allá. Análisis detallado. Importancia de la oración y la dependencia en Dios. Cita de Lutero: primer párrafo: no se puede llegar a comprender las Escrituras, ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es pues empezar por la oración. Lección: la comprensión de las Escrituras y la fortaleza espiritual provienen de Dios, no de la mera erudición. La oración es fundamental para obtener la verdadera sabiduría y guía divina. Desafío a la autoridad y tradición papal. Método de Lutero: Lutero los atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. Lección: Lutero utilizó la Biblia como la única fuente de autoridad, desafiando las tradiciones y doctrinas humanas que contradecían la palabra de Dios. Este enfoque bíblico fue clave para la Reforma. Persecución y protección divina. Amenaza de muerte: es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más tan horrible hereje. Lección: a pesar de las amenazas de muerte y la persecución, Lutero confió en la protección divina. Dios tenía un propósito para él y envió ángeles para protegerlo, demostrando que la obra de Dios no puede ser detenida por la oposición humana. Impacto de las enseñanzas de Lutero. Transformación espiritual. Cuarto párrafo: una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo la Iglesia por tanto tiempo. Lección: las enseñanzas de Lutero despertaron un hambre y sed de justicia espiritual. Su enfoque en Cristo y la Biblia llevó a un renacimiento espiritual, reemplazando el formalismo con una fe viva y genuina. Respuesta del papado. Mandato papal. Quinto párrafo: se encargaba, pues, al legado que le procesara y constriñera, sin tardanza, para entregarlos a la venganza de Roma. Lección: la respuesta del papado revela su verdadera naturaleza y la falta de justicia cristiana. La condena sumaria de Lutero sin un juicio justo muestra el autoritarismo y la corrupción del sistema religioso de la época. Citas clave. Lutero sobre la oración: no se puede llegar a comprender las Escrituras, ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es pues empezar por la oración. Lutero y la Biblia. Lutero los atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. Persecución papal: es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más tan horrible hereje. Impacto espiritual: una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo la Iglesia por tanto tiempo. Mandato papal: se encargaba, pues, al legado que le procesara y constriñera, sin tardanza. Fundamento bíblico. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aplicación para hoy: la vida de Lutero nos inspira a depender de Dios a través de la oración, a defender la verdad bíblica contra la tradición errónea, a tener valor frente a la persecución y a trabajar por una fe viva y transformadora en nuestras comunidades. Conclusión general. El capítulo 7 de El conflicto de los siglos muestra cómo la fe y la oración pueden transformar vidas y desafiar sistemas corruptos. La determinación de Lutero y su confianza en la palabra de Dios frente a la persecución sirven como un poderoso ejemplo de resistencia y renovación espiritual para los creyentes de hoy. Tiene unos 15 segundos para responder la pregunta del día. Pregunta del día: ¿qué lecciones sobre la fe y la resistencia frente a la persecución podemos aprender de la vida y la obra de Martín Lutero según se describe en el capítulo 7 de El conflicto de los siglos? Su tiempo comienza ahora. Su tiempo ha terminado. Pregunta del día: ¿qué lecciones sobre la fe y la resistencia frente a la persecución podemos aprender de la vida y la obra de Martín Lutero según se describe en el capítulo 7 de El conflicto de los siglos?
Respuesta. La vida y obra de Lutero nos enseñan la importancia de la oración, la confianza en la palabra de Dios, la valentía frente a la persecución, y la capacidad de un individuo de inspirar un movimiento de reforma espiritual. Gracias por haber llegado al final. Felicitaciones, le esperamos en la próxima dinámica de Vidas con Objetivos y el Gran Conflicto. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo.